Capacitación para escrutadores de casilla 2025 de la elección del Poder Judicial de la Federación. INE. 1. Preparación e instalación de la casilla. Inicia la instalación de la casilla a las 7:30 horas. El presidenta o el presidente te solicita tu nombramiento, también a de tus compañeras y compañeros funcionarios. Las 3 personas suplentes generales también deben presentarse, pues si es necesario, ocuparán un cargo en la mesa directiva de casilla seccional. Si ya están presentes las funcionarias y los funcionarios propietarios de la mesa directiva de casilla seccional, se empieza a instalar a las 7:30 de la mañana. Aunque no estén presentes observadoras y observadores electorales. Por ningún motivo la instalación de la casilla debe iniciar antes de las 7:30 de la mañana. Si a las 8:15 de la mañana falta un funcionario o funcionaria de casilla, una o uno de los propietarios presentes ocupa su lugar y una o uno de los suplentes toma el cargo que quedó vacante. La o el funcionario de casilla que supla deberá ocupar un cargo superior al que dice en su nombramiento. Por ejemplo, el primer secretario no asiste, se recorre al segundo secretario y pasa a ser primer secretario, primer escrutador pasa a ser segundo secretario, segundo escrutador pasa a ser primer escrutador. Tercer escrutador pasa a ser segundo escrutador, primer suplente pasa a ser tercer escrutador. Si no se completan los 6 funcionarios o funcionarias con las personas propietarias y suplentes, pide a personas formadas en la fila que ocupen los cargos faltantes. De ser así, pide a la o el ciudadano su credencial para votar, revisa que su nombre esté en la lista nominal de la sección y hazle las siguientes preguntas. ¿Ocupa un cargo honorífico o tradicional en la comunidad? ¿Tiene algún cargo de dirección partidista? ¿Ocupa un cargo de elección popular? ¿Es servidor público de confianza con mando superior? Si contesta sí a alguna de las preguntas anteriores no puede ser parte de la casilla. Cuidado. Las boletas con los votos de la casilla seccional pueden anularse y no contar para los resultados de la elección del Poder Judicial si la mesa directiva de casilla seccional es integrada por una persona que a. No está en la lista nominal o en la lista adicional. B. No tiene credencial para votar. C. No cumple con los requisitos legales. D. Está acreditada como observadora u observador electoral. La casilla se debe instalar en el domicilio autorizado y solo podrá cambiarse de lugar por causa justificada. Las y los secretarios deberán anotarlo en las hojas de incidentes y se deberá colocar un aviso con el nuevo domicilio de la casilla. Arma la urna junto con las escrutadoras o los escrutadores, muestra que está vacía y coloca en un lugar a la vista de todas y todos. También arma y coloca las mamparas en un lugar que garantice la libertad y el secreto del voto. Armado urna electoral. 1. Desplegar y doblar en sentido contrario al que se encuentra. 2. Colocar a la inversa, doblar solapas y seguros e insertar verticalmente los seguros en las ranuras de las solapas, iniciando de atrás hacia adelante. 3. Voltear y cerrar la tapa superior, repitiendo el paso anterior. 4. Asegurar que todos los seguros se encuentren correctamente insertados, procede a sellar la urna, utilizando la cinta por los bordes, pasa la mano por la cinta para que ésta se adhiera. Armado de cancel electoral. 1. Arma los separadores. Ensambla los separadores laterales con el central, al terminar colócalos en posición vertical con los seguros hacia arriba. 2. Armado de la base y separadores. Colocar la base de encima de los seguros de los separadores, verificando que coincidan las ranuras y los seguros, haz presión para que estos se inserten en la base. 3. Armado de patas. Para ensamblar las extensiones en la parte inferior de las patas, introducir el cople y alinear el pin botón con el orificio del tubo, presionar el pin y empuja la extensión hasta que salga por el orificio y se escuche un clic. 4. Colocación de las patas. Desplegar las patas y posicionar con los regatones hacia arriba e insertarlas por el travesaño en los seguros que presentan el corte circular. 5. Una vez armado el cancel, entre 2 personas sujétalo de las patas, para girarlo y ponerlo sobre las patas. 6. Coloca las cortinas en el tubo del cortinero, e introduce los extremos del tubo cortinero en las perforaciones superiores de los separadores laterales, y por último inserta los tapones para asegurarlos a los separadores laterales. Junto al presidente, coloca por fuera de la casilla seccional el cartel de identificación de la casilla y los carteles, quiénes pueden votar, y cómo votar. Firma en la columna, instalación de la casilla, color rosa. Si no tienes firma,
anota tu nombre. Importante. Anotar la hora de inicio de la votación. Esta nunca deberá ser antes de las 8 de la mañana. Lo que debes de saber. Una vez iniciada la votación y anotados los nombres en el acta de la jornada electoral, ningún otro ciudadano o ciudadana puede formar parte de la casilla. Las y los funcionarios deben permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura. 2. Votación. Inicio. Desarrollo. Cierre. El presidente anuncia el inicio de la votación. Nunca deberá ser antes de las 8 de la mañana. Segunda o segundo escrutador organiza la fila y verifica que las electoras y los electores tengan su credencial para votar y que corresponda a la casilla seccional. También facilita que las personas adultas mayores, con discapacidad o embarazadas accedan sin necesidad de formarse. Dirígete en todo momento a quienes acuden a votar por sus apellidos tal y como aparecen en su credencial para votar. Cuando varias personas tengan los mismos apellidos, háblales por su nombre completo. Facilita el acceso a las personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con niños o niñas en brazos, para que voten sin necesidad de hacer fila. Permite a las personas que no saben leer y a las que tienen alguna discapacidad que así lo solicitan, sean apoyadas por una persona de su confianza para emitir su voto. De ser el caso, solicita que una o un escrutador las apoye. Informa a las personas que acuden en silla de ruedas o que son de talla baja que pueden utilizar la mampara especial. Las personas que acuden acompañadas por un perro guía o un animal de asistencia emocional pueden transitar libremente dentro de la casilla seccional. Primera o primer escrutador. Coloca líquido indeleble en el pulgar derecho, marca la credencial para votar en el apartado Elecciones Federales y se la regresa a la persona electora. Segunda o segundo escrutador orienta a la persona electora sobre la ubicación de las mamparas y de la urna en la que debe depositar las boletas después de marcar su voto. La persona electora se dirige a la mampara y marca cada una de las boletas en libertad y en secreto. Luego, dobla y deposita las boletas de las 6 elecciones en una sola urna. Importante. El cambio de urna lo realizará la escrutadora o el escrutador designado por la presidencia de la mesa directiva de casilla seccional, MDCS, preferentemente cuando no haya personas electoras, de haberlas. Pedirá que esperen unos minutos para poder depositar sus boletas. La persona electora se dirige a la mampara y marca cada una de las boletas en libertad y en secreto. Luego, dobla y deposita las boletas de las 6 elecciones en una sola urna. El cambio de urna se realizará conforme a lo siguiente. 1. La persona escrutadora llevará la urna llena a la MDCS, donde se tendrá también la urna vacía. 2. Retirará el forro a la urna llena y se lo colocará a la urna vacía. 3. Se sellará la ranura de la urna llena con una tira de cinta de seguridad, quedará bajo resguardo de la MDCS a la vista de todas las personas. 4. Una vez hecho esto, se instalará la urna vacía con el forro colocado. 5. Se reanudará el depósito de las boletas con los votos en las urnas con forro. Durante la instalación de la casilla seccional se arman urnas suficientes para realizar el reemplazo y evitar demoras en la sustitución. Primera o primer escrutador registra en la hoja de incidentes la hora en la que se coloca una nueva urna vacía. Segunda o segundo escrutador. Llena el formato registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Esta actividad se repite cada vez que se presenta a votar una persona con discapacidad. Por ejemplo, Entidad Ciudad de México. Distrito Electoral Federal 02. Sección 7800. Marque con X el tipo de casilla básica. Maruque con X las opciones correspondientes. Sexo hombre o mujer. ¿Requirió apoyo sí o no? Discapacidad. Motriz física. Sensorial. Cognitivo-intelectual. Mental psicosocial. Voto con apoyo de persona de su confianza. Funcionario de la casilla seccional. Mampara especial. Material braille. Sello X cojín de tinta. Traslado de boleta. Si solicito otro tipo de apoyo, por favor descríbalo. Procedimiento para que voten las personas con discapacidad que no pueden entrar a la casilla seccional.
A veces no existen las condiciones para que algunas personas con discapacidad entren a votar. Si eso pasa, las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla seccional deben apoyar a la persona electora que se encuentre afuera de la casilla seccional, ya sea dentro de un vehículo o no, realizando las siguientes acciones. Segunda o segundo escrutador. Pide a la persona con discapacidad que muestre su dedo pulgar derecho para comprobar que no ha votado. Tú o el acompañante de la persona electora, lleva a la casilla seccional la credencial para votar de la persona con discapacidad y la entrega a presidente. Las secretarias o secretarios revisan que la persona con discapacidad aparezca en la lista nominal y te lo informan. Si la persona aparece, forma una comisión de apoyo integrada por una funcionaria o un funcionario de casilla seccional que actúe como coordinador, la o el acompañante de la persona electora y quien desee formar parte. Comisión de apoyo. Sale de la casilla seccional con la boleta dentro de un sobre especial y con otros accesorios necesarios para que la persona vote. Coordinadora o coordinador de la comisión de apoyo, entrega las boletas a la persona electora y le indica que, después de marcar su voto, debe doblar las boletas cuidando que no se vea la marca. Persona electora, acompañante, funcionaria o funcionario, dobla o ayuda a doblar las boletas y las introduce en el sobre especial para llevarlas a la casilla seccional. Coordinadora o coordinador de la comisión de apoyo lleva el sobre a la casilla seccional y deposita las boletas en la urna, en presencia de la o el acompañante de la persona electora. Primera o el primer escrutador marca la credencial para votar de la persona con discapacidad y se la entrega a quien coordina la comisión de apoyo. Coordinadora o coordinador de la comisión de apoyo, informa a la persona con discapacidad que su voto fue depositado y marca con líquido indeleble su pulgar derecho o, si no es posible, algún otro dedo de cualquiera de las dos manos y le entrega su credencial para votar. Segunda o segundo escrutador, llena el registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Medidas de inclusión aplicables en la jornada electoral. El INE ha adoptado las siguientes medidas de inclusión. Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de mesa directiva. Entre otras disposiciones, permite que la persona funcionaria con discapacidad pueda ser acompañada en la casilla seccional por alguien de su confianza. Protocolo para la adopción de medidas tendientes a garantizar el derecho al voto y a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. Contiene medidas específicas para cada tipo de discapacidad. En caso de que una persona electora indique que tiene una discapacidad no visible y solicite que se le apoye para emitir su voto, le entregas las boletas de cada cargo y le permites contar con el apoyo de alguien de su confianza o de una funcionaria o un funcionario de la mesa directiva de casilla seccional para que vote de forma libre y secreta. Si una persona electora acude con una o un acompañante que señala que ésta requiere apoyo para votar, buscas la manera de que la persona electora confirme que está de acuerdo en recibir apoyo. Las personas trans, travestis, transgénero o transexuales, aun cuando no coincida su apariencia de mujer u hombre con la fotografía de su credencial para votar y, o el nombre o el sexo que aparecen en ella. Permite votar a quienes presenten una resolución favorable otorgada por el Tribunal Electoral y su credencial para votar u otra identificación oficial con fotografía. Recoge y conserva las resoluciones favorables y guárdalas en el sobre para la lista nominal. No permitas votar a quien no presente su credencial para votar. No aparezca en la lista nominal. No presente resolución favorable del Tribunal Electoral. Lo que debes de saber. Todas las personas tienen derecho a ejercer su voto sin discriminación, hombres, mujeres, personas indígenas, personas que no saben leer ni escribir, personas que forman parte de la población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales, y las personas con cualquier tipo de discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos. La o el presidente es la máxima autoridad en la casilla y responsable de mantener el orden. Puedes retirar a toda persona que impida su funcionamiento y, en su caso, solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública. Recoge las credenciales para votar que muestren alteraciones o que no pertenezcan a quienes las presenten. No permitas entrar a personas en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas, con el rostro cubierto,
armadas o que porten propaganda a favor o en contra de algún candidato o candidata. Informa a la o el CAE de inmediato si por algún motivo se suspende la votación. La o el presidente declara cerrada la votación. Declara cerrada la votación. A las 6 de la tarde siempre y cuando no haya personas formadas para votar. Antes de las 6 de la tarde únicamente si ya votaron todas las personas registradas en la lista nominal y, en su caso, en la lista adicional. Después de las 6 de la tarde si aún hay personas formadas para votar, y se cierra cuando hayan votado todos los ciudadanos y ciudadanas que estaban formados a esa hora. Si un ciudadano o ciudadana llega después de las 6 de la tarde, se le avisa que ya no puede votar. Firma en la columna cierre de la votación de las actas de la jornada electoral. 3. Clasificación y conteo de las boletas con los votos. Clasificación de las boletas sobrantes y las boletas con los votos extraídas de las urnas. Son las boletas sobrantes de cada elección que deberán guardarse dentro de la bolsa correspondiente y sellarse con cinta de seguridad a lo ancho y a lo largo. Las bolsas deben ser firmadas por las personas funcionarias. Cuidado. Las boletas sobrantes se guardan en la bolsa y se sellan hasta que se cierra la votación. No antes. Reacomoda el mobiliario con tus compañeros escrutadores para que cada equipo cuente con espacio suficiente para la clasificación y el conteo de los votos. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistradas y magistrados de circuito. Juezas y jueces de distrito. La o el presidente abre y extrae las boletas con los votos de la o las urnas en las que se hayan depositado las boletas de todas las elecciones. Separa y clasifica las boletas con los votos por elección guiándose por el color de estas. El orden para el conteo de los votos es el siguiente. Ministras y ministros de la SCJN. Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPIF. Magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPIF. Magistradas y magistrados de circuito. Juezas y jueces de distrito. Clasificadas y contadas las boletas con los votos, las guardan en la bolsa correspondiente a cada elección. Se escribe el total de personas con la marca votó en la lista nominal de electores y las personas que votaron con su sentencia del Tribunal Electoral o, en su caso, del SICSE o del acta de electores en tránsito. 0650. 650. Escriba la cantidad que se solicita para cada elección. Total de boletas sacadas de las urnas. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 0650. Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. 0650. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPIF. 0650. Magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPIF. 0650. Magistradas y magistrados de circuito. 0650. Juezas y jueces de distrito. 0650. 4. Integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales. Una vez que se clasificaron y contaron las boletas con los votos por tipo de elección, es necesario ordenar y guardar la documentación dentro de sobres y bolsas, que después se meten en los paquetes electorales. La primera secretaria o el primer secretario lee la lista de los documentos a guardar en cada bolsa y marca en los recuadros los documentos que se van colocando en ellas. Asimismo, escribe los datos de la casilla seccional. Guarda junto a tus compañeros escrutadores la documentación en las bolsas o sobres correspondientes, de acuerdo con su color. Ministras y ministros de la SCJN color morado. Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial color turquesa. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPIF color azul. Magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPIF color durazno. Magistradas y magistrados de circuito color rosa. Juezas y jueces de distrito color amarillo. Inciso A. Sobre expediente de mesa directiva de casilla seccional. Original del acta de la jornada electoral, clasificación y conteo, y constancia de clausura de casilla seccional. Original de la hoja de incidentes. Formato registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Inciso B. Bolsas para boletas sobrantes de la elección, son las boletas que no se utilizaron para la votación, únicamente necesitas introducirlas en la bolsa.
Inciso C. Bolsas para las boletas con los votos de la elección. Sacados de la urna, afuera de la bolsa anoten las cantidades de boletas. Inciso D. Sobre lista nominal del electorado. Listas nominales del electorado. Listados de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y copias de las sentencias del Tribunal Electoral, solo en caso de que se hubieran recibido. En función del número de electoras y electores contemplados en cada casilla seccional, se podrá integrar desde 1 y hasta 3 paquetes electorales. Un paquete 6 elecciones. En función del número de electoras y electores contemplados en cada casilla seccional, se podrá integrar desde 1 y hasta 3 paquetes electorales. Ejemplo de integración de un paquete electoral. Lista nominal de electores. Sobre de expediente electoral de casilla sección. Las bolsas de boletas sobrantes. Votos sacados de la urna. Integración 2 paquetes electorales. Paquete 1. Lista nominal de electores. Sobre de expediente electoral de casilla sección. Las bolsas de boletas sobrantes y votos sacados de la urna de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPIF. Paquete 2. Las bolsas de boletas sobrantes y votos sacados de la urna de magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPIF. Magistradas y magistrados de circuito. Juezas y jueces de distrito. Integración 3 paquetes electorales. Paquete 1. Lista nominal de electores. Sobre de expediente electoral de casilla sección. Las bolsas de boletas sobrantes y votos sacados de la urna de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Paquete 2. Las bolsas de boletas sobrantes y votos sacados de la urna de magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPIF. Magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPIF. Paquete 3. Las bolsas de boletas sobrantes y votos sacados de la urna de magistradas y magistrados de circuito. Juezas y jueces de distrito. En la caja pequeña que está por fuera del paquete se guardan la marcadora de credenciales y los aplicadores de líquido indeleble. Los útiles y demás documentación que no se incluyó en alguna bolsa se regresan dentro del paquete electoral. 5. Clausura de la casilla seccional y traslado de los paquetes. Junto a tus compañeros escrutadores, desarmen las mamparas y las urnas. Firma el apartado B en la columna clausura de casilla, color naranja. Guarda el original del acta de la jornada electoral, clasificación y conteo, y constancia de clausura de casilla seccional en el expediente de casilla seccional dentro del paquete electoral. Cuando ya se ha guardado toda la documentación y el material, cierra el paquete electoral con cinta adhesiva y con una etiqueta de seguridad en cada lado. Dichas etiquetas no podrán ser despegadas después de haber sido colocadas. Firma junto a los demás funcionarios, en la parte de afuera del paquete electoral cuando ya está cerrado. La o el presidente tiene responsabilidad de entregar los paquetes electorales o, en su caso, de designar a una funcionaria o un funcionario para que los entregue lo más pronto posible en el lugar que le indique la o el CAE. Junto con los paquetes de la elección del Poder Judicial, se entregan también las mamparas y las urnas utilizadas. Si desean hacerlo, las personas observadoras electorales pueden acompañar, valiéndose de sus propios medios, a las funcionarias y los funcionarios a entregar